Hola, vamos a aprender si las monedas de cripto van a ser el futuro. Hoy vamos a hablar sobre si el dinero en práctica y cómo varios eventos que han sucedido en varios países. Perdón, perdón mi español, por favor. Ah, y también estamos aprendiendo en casa y no quiero enseñar mi cara, pero tal vez puedo enseñar mi Bitmoji. Entonces puede que vean mi foto de Bitmoji en esta presentación. Anteriormente en ciencia hablamos sobre um, las piedras obsidianas y que la gente intercambiaba estas piedras por otros objetos. También las conchas cowrie y también hablamos sobre Mansa Musa y cómo hizo llover oro en Egipto. Y también aprendimos que si alguien tiene bastante de algo, una moneda, un metal o algo, unas ballenas, tal vez sea problemático para esa cosa porque si algún día llegan a vender ese objeto, pueda que pierda valor bastante. Entonces, este video trata de resolver el problema si, la pregunta que si los monedas del mundo, dólares, euros, yen, etcétera, se van a convertir en las cryptocurrencies, en Bitcoin, otras monedas. Y vamos a ver las historias parecidas que han pasado antes en el mundo para ver si podemos aprender una lección para el mundo ahora. Entonces, este es el episodio 2 y después vamos a hablar sobre competencia entre negocios y luego un video más enfoque en Bitcoin. Vamos a empezar con Ecuador. Y en estos tiempos, y antes del años 2000, tenían la moneda del sucre. Y si miran abajo, verán que hay billetes de sucres muy altos. Entonces lo que sucedió era que en los años 90, necesitabas más y más sucres para comprar un dólar. Entonces la gente les pagaban en sucres y inmediatamente convertían esos sucres en dólares porque el sucre perdía de valor muy rápido. Y en fin, alguien necesitaba 25,000 sucres y en 5 años anterior alguien necesitaba menos de 5,000 sucres para comprar un dólar. Ecuador vio que tiene un problema, pero miraron que hay otros países en Latinoamérica que no habían resuelto este problema, como Panamá, que tenía dólares. Entonces Ecuador dijo, ¿qué tal si nosotros también? Entonces eso fue lo que hicieron, dolarizaron toda su economía en Ecuador. Y uno puede preguntar, ¿pero por qué Estados Unidos le dio dólares a Ecuador? Pues la respuesta es que no les dio, porque mientras que los dólares entraron a Ecuador, para afuera salieron plátanos, petróleo y pescados de mar que Ecuador intercambió por esos dólares. Entonces, los dos países estaban de acuerdo, Estados Unidos pagó en dólares, Ecuador vendió sus recursos y dolarizaron su economía. Y funcionó, porque después de eso la inflación bajó bastante y haz de cuenta que se quedó a nivel del dólar. La lección aquí es que si el gobierno tiene problemas, la moneda va a tener problemas también. Japón. Vamos a hablar de Japón en años en 500 y 1500. Antes, Japón intercambiaba las flechas, arroz y polvo de oro por otros objetos. Y hay una conexión, como en lo que dije antes, que la gente cambiaba piedras obsidianas por otros objetos. Y luego en años 700, 800, creció un gobierno. Y el gobierno hizo esta moneda que que se intercambiaba en el país de Japón. Pero después el gobierno cayó. Y cuando cayó el gobierno, las monedas también cayeron. Entonces, Japón en el año 1000 ya perdió el uso de esta moneda que habían hecho antes porque nadie la defendía, nadie la hacía bien. Entonces en Medieval Japan, ya más después, 1100, 1200, 1500, los otros países de Asia estaban más o menos, Corea, China, Vietnam, pero Japón no. Entonces hubo gente en Japón que empezó a convertirse en piratas para poder obtener recursos para sobrevivir. También, no nomás había piratas, pero también había intercambio y sucedió que había ciudades en China que con fábricas hacían dinero que luego intercambiaban con Japón. No pude encontrar qué era lo que Japón intercambió para atrás,
pero muchas monedas de China llegaron a dar a Japón. Y tanto que Japón mismo empezó a hacer copias, imitaciones de esas monedas chinas para usar como su propia economía. Entonces aquí lo que pasó era que la moneda de Japón perdió valor porque el gobierno, y entonces otros países alrededor creció el uso de esas monedas de otros países. India. India tiene mucha historia, pero solo vamos a hablar de una lección muy rápida. En años 100 antes de Cristo, antes de eso, los indios usaban monedas con símbolos de animales o símbolos de otras cosas. Pero en ese tiempo creció Grecia. Y cuando creció Grecia, también creció la moneda. Y cuando la gente empezó a intercambiar más con la India, India empezó a hacer la moneda como la hizo Grecia, con la cara de la gente importante para India. Y estos en inglés se llamaban los Indo-Greeks. Entonces es interesante porque hoy en día hay monedas de cryptocurrencies que como Litecoin, que salió después de Bitcoin y cambió sus protocolos para hacerlas más rápidas, y es una forma de dinero que aprende de otros dineros. Tal vez es algo que los dólares o los euros pueden aprender de otras monedas en el futuro. China. China tiene mucha historia, pero vamos a enfocar en años 1700-1900. Hablamos ya sobre las conchas cowrie, pero y también en estos tiempos uno puede pensar de la guerra de opio, pero vamos a enfocarnos antes de esto en intercambio de Inglaterra con China. Inglaterra tenía muchos deseos por los productos de China: la seda, el té y la porcelana. Pero China tenía mucha economía y no quería los objetos que Inglaterra fabricaba. Entonces, ¿qué tenía Inglaterra que podía intercambiar por otras cosas? Plata. Y la historia de plata es que España, antes, cuando estaba conquistando el mundo en 1500, Latinoamérica agarró bastante plata, y ellos empezaron a hacer plata la moneda del mundo, porque eran el poder en ese tiempo. Pero España después cayó, pero la moneda no. Y la cosa interesante era que la moneda de plata creció en uso en Inglaterra, y luego Inglaterra empezó a expandir el uso de plata en el mundo. Y por eso en inglés se llama pound sterling, la libra, porque eran libras de plata que usaba Inglaterra. Historia interesante, pero seguimos adelante. Lo que pasó era que en este tiempo bastante plata llegó a dar dio hogar en China. Y luego China, con tanta plata, empezó a usar plata para su propia economía, y empezó Silver Standard, el estándar de plata, y creció eso en China tanto que China después hizo su propia moneda de plata. Historia interesante. Entonces, para las monedas de cripto, uno tiene que pensar que si un país en el futuro empieza a aceptar o hacer transacciones en las monedas, pueda que crezcan el uso de Bitcoin o monedas así. Roma. Y Roma tiene bastante historia, y especialmente el Imperio de Roma. Hay mucho que investigar aquí, y vamos a empezar. Una cosa que tenemos que ver es que la moneda de Roma, el denarius, empezó con bastante plata. Una moneda, un denarius, era 95% plata, pero cuando pasó el tiempo empezó a bajar el contenido de plata porque las minas de Roma no hacían tanta plata para soportar la moneda. Y al fin una moneda tenía menos de 5% plata, y puedes ver en la imagen que se hizo más y más como color copre. Lo que hacía el gobierno es que daban las monedas al ejército. El ejército era bastante importante para Roma, pero esto no era bueno para la economía porque no creció la economía. El ejército solo conquista otros países, y entonces el valor que tenía el gobierno se lo daba el ejército, y no tenía valor para otras cosas, y el pueblo, la gente, no tenía valor para pagar los impuestos al gobierno. Entonces el gobierno empezó a pedir que paguen
zapatos, paga en barcos, paga en cualquier cosa de fierro que puedas hacer, porque no podían, la gente no tenía monedas para darle al gobierno. Entonces, cuando esto pasó y el gobierno dice, pues dame lo que tú tienes de valor, ¿verdad? Am, la gente, pues, uno no quería, no le gustó esto. Y dos, si alguien se moría, entonces el hijo tenía que hacer este empleo. Y eso no les cayó bien. Entonces, cuando vinieron los bárbaros, cuando vinieron la gente a invadir a Roma, los pueblos en la frontera los dejaron porque era una libertad que podían tener con los invasores que no tenían con el país de Roma, con el imperio de Roma. Ah, Pasando esto, uno tiene que pensar si tienes estas monedas, este denario, aunque sea de oro, ¿qué tanto te va a servir si cae el país? Y la verdad es que no mucho, ¿verdad? Especialmente si estamos pensando en dólares, en euros, y empieza a caer el país, vamos a tener problemas y tener estas monedas, cualquier moneda, a lo mejor no nos va a servir tanto. Entonces hay muchas lecciones generales que podemos aprender sobre estos países de cual hemos hablado. En el internet hay muchas menciones de que Bitcoin va a la luna, pero tenemos que pensar que, bueno, tal vez Bitcoin, pero tendría sentido decir, vamos a llevar el denario a la luna. Y la verdad es que no. Entonces, algo que no hemos visto en dinero en el pasado es algo que se llama un melt up. Cuando algo crece en valor rápidamente. El dólar no ha hecho esto. El euro, el moneda de China. Esto no pasa con las monedas en uso grande en los países porque pasa el opuesto, ¿verdad? Que una moneda desastremente pierda valor, pero no que otra moneda bastante gane valor, porque no es como funciona el dinero. Entonces, la otra lección es que, al fin de cuentas, el gobierno va a determinar cuál es la moneda del país. Y si el gobierno es débil, el gobierno de tu región es débil, entonces el gobierno del mundo va a determinar cuál es la moneda del país. Antes de que acabe la presentación, sí quería dar un shout out, quería dar una alerta sobre ese artículo de Lyn Alden, Analyzing Bitcoin's Network Effect, que era el efecto de red de Bitcoin o de otras monedas, y habla sobre como más y más gente está usando Bitcoin, crece el valor de Bitcoin porque la gente quiere mantener y soportar el valor. También tiene buena historia sobre MySpace y Facebook, y como si alguien quiere hacer algo que tiene efectos de red, tiene que ser 10 veces mejor, porque ser mejor no es suficiente cuando ya algo está en uso en una comunidad. Entonces, algo que tener en mente cuando pensamos en las monedas y el dinero. Con esto se acaba el episodio 2. Traté de hacer el episodio más corto. Después vamos a hablar sobre la competencia entre diferentes proyectos, diferentes compañías. Y en el episodio 4 vamos a hablar sobre el efecto de, qué puede pasar en el futuro de cryptocurrencies, ya teniendo todas estas lecciones en mente. Aquí tengo mi lista de referencias que usé para crear el video, y les quiero dar las gracias por escuchar mi video. Tal vez el que sigue va a ser algo de tarjetas de crédito, no sé, a ver cómo va la cosa. Perdón porque pasó un mes, pero pues ya saben, hay muchas cosas que pasan y interfieren, pero lo bueno es que ya tengo este video, va a salir, y el episodio 3 va a salir pronto. Gracias.